la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes de la Escuela de Eléctrica. Hoy le vamos a hablar un poco sobre el analizador espectro con serie de Fourier. Los objetivos planteados a lograr son los siguientes: entender los principios de funcionamiento del analizador de espectro, entender el proceso de diseño mediante un diagrama en bloque por serie de Fourier, interiorizarse acerca de las medidas preventivas que hay que tomar al utilizar el analizador de espectro. Un analizador de espectro es un equipo de medición electrónica que permite visualizar en una pantalla las componentes espectrales en un espectro de frecuencia de las señales presentes en la entrada, pudiendo ser esta cualquier tipo de onda eléctrica, acústica u óptica. En el eje de coordenadas suele presentarse en una escala logarítmica. En el eje de abscisa se representa la frecuencia, en una escala que es función de la separación temporal y el número de muestras capturadas. A menudo se mide con ello el espectro de la potencia eléctrica. En la actualidad está siendo reemplazado por el analizador vectorial de señales. Funcionamiento. Se refiere a la acción de descomponer algo complejo en partes simples o identificar en ese algo complejo las partes más simples que lo forman. Como se ha visto, hay una base física para modelar la luz, el sonido o las ondas de radio en superposición de diferentes frecuencias. Un proceso que cuantifique las diversas intensidades de cada frecuencia se llama análisis espectral. Matemáticamente, el análisis espectral está relacionado con una herramienta llamada transformada de Fourier. Ese análisis puede llevarse a cabo para pequeños intervalos de tiempo o menos frecuentemente para intervalos largos, o incluso puede realizarse el análisis espectral de una función determinada. Utilización. Antes de configurar el analizador de espectro, debemos tener una idea clara de las características de la señal a medir. Esto es, su potencia, ancho de banda, frecuencia central, entre otras. Además, tendremos que saber qué parámetros de la señal quieren medirse. Así, por ejemplo, se necesitará una ventana de frecuencia mayor si se desea medir su armónico, una ventana menor si lo que se desea medir es su ruido de fase. Una vez conocida la medida a realizar, se fija la ventana de frecuencias. Esta puede ser determinada de dos maneras distintas. La primera de ellas consiste en definir la frecuencia inicial de la ventana y la frecuencia final, o bien definir una frecuencia central y una ventana de frecuencia alrededor de ella, también conocido como span. Una vez fijada la ventana de visualización, es muy probable que seamos capaces de distinguir la señal a medir. Tipo de espectro según la señal. Señal luminosa. Una luz está formada por varios colores mezclados en distintas cantidades. Un analizador de frecuencias permite analizar el espectro luminoso en una gráfica que muestra la cantidad de cada uno de los colores. Así, una señal de color blanco se representaría como una línea recta. Señal sonora. También una señal sonora se puede representar como una superposición de frecuencias de sonido. Cada una de estas frecuencias estimula una parte del caracol del oído humano. Señal electromagnética. Las cadenas de radio o de televisión analógica emiten cada una con una frecuencia cercana a un valor concreto asignado, el llamado canal. Un analizador de espectro puede realizar un gráfico de la intensidad del canal en función de la frecuencia. Tipos de analizadores de espectro. Existen tres tipos de analizadores según su estudio: en tiempo real, por transformada de Fourier, por barrido sintonizado. En este estudio nos enfocaremos en el analizador de espectro con serie de Fourier. El analizador de Fourier realiza otro estudio espectral. En este caso, la señal de entrada se pasa en paralelo y simultáneamente por un gran número de filtros digitales. De esta forma, el espectro de frecuencias de una señal se puede obtener muy rápidamente. Por este motivo se les conoce también como analizadores de tiempo real. En este caso, como elemento de representación gráfica, también se emplea un tubo de rayos catódicos. Normalmente se utiliza en el rango de DC hasta los 100 kHz.
Los analizadores de espectros que utilizan transformada de Fourier realizan un tratamiento digital de la señal de entrada durante un determinado periodo de tiempo. De esta transformación se obtiene como resultado una información de frecuencia, fase y amplitud. El tratamiento digital de la señal nos permite el análisis de señales tanto de tipo periódica o aleatorias. Los métodos de Fourier son comúnmente usados para el análisis de señales y el diseño de sistemas en telecomunicaciones modernas, radar y procesamiento de imágenes. Los métodos clásicos de Fourier, tales como la serie de Fourier y la integral de Fourier, son usados para señales y sistemas de tiempo continuo, es decir, sistemas en los que una señal característica está definida en todos los valores de t. La transformada rápida de Fourier emplea el siguiente diagrama de bloque. La señal pasa primero por un filtro pasobanda, luego pasa hacia un convertidor analógico digital para ser muestreado y digitalizado en intervalos de tiempo, hasta completar un entero periodo de muestreo. Sucesivamente, el microprocesador a bordo, para generar un resultado en el dominio de la frecuencia, realiza una serie de cálculos que una vez memorizados son muestrados en un display o de manera impresa. Debemos tener en cuenta que todos los analizadores de espectros tienen una potencia máxima de entrada que no se deberá sobrepasar por norma general a más de 30 decibelios. No obstante, se debe siempre comprobar las recomendaciones